Buenas tardes a todos, bienvenidos, muchas gracias por su presencia y su interés aquí. Nos encontramos nuevamente para presentar un nuevo libro de la colección de educación superior de la Universidad de Palermo. Esta vez un texto que ustedes ya están viendo de algún modo particular dentro de lo que es la línea de las líneas de la colección. En primer lugar en lo formal, porque es una compilación de trabajos, no un texto de un autor único. Esto le da una riqueza especial porque además son autores no solamente con capacidad de reflexión teórica, sino bien práctica y de distintos lugares del mundo, de algunos lugares de los que no solemos tener información tan directa y detallada sobre su sistema de educación superior. Y por otro lado, por su contenido, porque a diferencia de los textos publicados inicialmente en los Estados Unidos, que hacen referencia directa a algunas instituciones puntuales de la Academia Norteamericana o a la experiencia en general del sistema de educación superior norteamericano, este libro está pensado para y tiene reflexiones a partir de los países en desarrollo. Hay experiencias, hay perspectivas que nos tocan a nosotros mucho más de cerca. El libro es Liderazgo para Universidades de Clase Mundial, Desafíos para Países en Desarrollo, justamente, editado por Philip Albach, un autor clásico bien conocido por todos nosotros de la literatura de este campo. En lo formal, él es director del Centro para la Educación Internacional del Boston College. El libro tiene 13 capítulos, agrupa 18 autores, como recién les comentaba, y explora las mejores prácticas en general y también hace consideraciones más teóricas en un abanico muy amplio de temas vinculados con la universidad. Entre ellos, algunos para darles una idea: la planificación estratégica, la gobernanza de las instituciones, la profesión académica, el acceso de los estudiantes y toda la problemática de la equidad, las actividades de recaudación de fondos y el impacto de la globalización. Siempre pensando en lo que el libro llama las universidades de clase mundial. Y aquí en este concepto hay ya un debate interesante para dar. Como van a ir leyendo ustedes seguramente, la definición de clase mundial, de universidades de clase mundial que se da en el texto va variando, ¿no? Albach empieza por decir que una universidad de clase mundial es, todos quieren una, nadie sabe lo que es y nadie sabe cómo obtenerla. Pero después va dando más precisiones, la sigue definiendo en su texto propio con algunos rasgos que uno identificaría como de las universidades de investigación en los Estados Unidos, ¿no? Dice que una universidad de clase mundial es la que tiene profesores y estudiantes talentosos, es la que tiene recursos para hacer investigación de avanzada y es la que puede generar un entorno que favorece la innovación y la flexibilidad lejos de las ataduras burocráticas. Cuando hay que pensar esto en el contexto, en los escenarios de nuestros países en desarrollo, la definición va mutando y termina por decir que una universidad de clase mundial es aquella que puede realizar el mejor trabajo posible según su entorno, según su contexto y según su misión, ¿no? Bueno, ahí hay un debate interesante que quizás podamos retomar en la mesa y con ustedes después. Y por último, el libro tiene un fuerte encuadre hacia los líderes de las universidades, los quienes están al frente de la gestión de estas instituciones. Y repiten los textos varias veces de la complejidad de este lugar, de estar conduciendo instituciones en países de desarrollo con plena conciencia de las dificultades, de las restricciones del entorno y al mismo tiempo cómo cruzan las tendencias globales también nuestros países en desarrollo. Para conversar sobre este libro, presentarnos su lectura particular, tenemos el gran gusto de tener en la mesa a Eduardo Sánchez Martínez, un amigo de la casa, ustedes lo conocen seguramente, autor también en uno de nuestros libros de la colección, pero además lo presento brevemente con una extensa carrera académica y profesional en enseñanza, en investigación y en gestión de instituciones de educación superior. Tiene formación de grado en Ciencias Políticas, formación de posgrado en Administración de Proyectos de Educación Superior y en Planificación y Gestión de Sistemas Educativos. Ha sido profesor en la Universidad Nacional de Córdoba, en la Universidad Nacional de Río Cuarto y profesor de posgrado en varias otras instituciones. En sus actividades de gestión fue secretario de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación. Durante 5 años fue vicerrector de la Universidad Blas Pascal y luego cumplió 2 mandatos como rector de esa misma institución en la provincia de Córdoba. Hoy se dedica a la enseñanza de posgrado y al trabajo de consultoría en asuntos de políticas, gobierno y gestión de la educación superior. Como siempre, tendremos ahora unos minutos escuchando a Eduardo y luego algunas preguntas aquí en la mesa y luego abriremos para las dudas y los comentarios de ustedes. Gracias. Gracias. Buenas tardes. En primer lugar, mi agradecimiento a la universidad y al rector en particular por esta invitación a
presentar este libro, un libro que me parece a mí sumamente interesante y que es parte, como todos ustedes saben, de una colección que a mí en particular me parece muy importante. No hay ninguna universidad en Argentina, ni pública ni privada, que haya hecho un esfuerzo de la magnitud que está haciendo la Universidad de Palermo para traducir y editar libros sobre universidades que provienen de una tradición intelectual que en Argentina no ha tenido mucha difusión. Ustedes saben, entre nosotros, fundamentalmente la bibliografía sobre universidades que más presencia ha tenido es la francesa y un poquito la española. La norteamericana, a pesar de la importancia que tiene el sistema de educación superior de Estados Unidos, es mucho menor. Entonces, poder leer de primera mano en español textos de autores de primerísimo nivel americanos es realmente un aporte de la universidad hacia la sociedad y al debate que creo que nos debemos sobre las universidades, que a mí me parece muy ponderable. El libro es una mirada a los desafíos que algunas cuestiones muy actuales de política universitaria, leyó algunos de los temas Raquel recién, están planteando a los líderes de las universidades, especialmente a los rectores, presidentes, vice chancellors o como se llamen. Se refiere básicamente a universidades con financiamiento público, que estrictamente no son solo las universidades públicas. En el mundo, en Estados Unidos en primer lugar y en muchos otros lugares, hay también universidades privadas que reciben financiamiento público. No total, en ningún lugar lo hay, pero hay universidades privadas que reciben universidades públicas. Lo que claramente excluye el libro, en la idea que tienen el editor primero y los autores después, es a todo lo que es la educación privada con fines de lucro, que es una tendencia que se está expandiendo en muchos lugares. ¿Qué virtudes tiene el libro antes de entrar en cuestiones más particulares? A mi juicio, anotaría 3. En primer lugar, no es un libro de recetas, ni de soluciones a los problemas que plantea. Uno termina de leer cada uno de esos capítulos, debidos a 18 autores, y la verdad que lo que tiene es una serie de estímulos para seguir pensando la cosa, pero al mismo tiempo de haber recogido una experiencia de alguien que conoce el tema a fondo, como son sus autores. Entonces, es un libro más de análisis y más de reflexión que de propuestas de solución. No hay ninguna solución definitiva, como creo que no lo hay para este tipo de cosas, como soluciones universales. Hay buenas prácticas, y esto es lo que en buena parte el libro ayuda a que las tengamos. En segundo lugar, una cosa que yo valoro muchísimo, que valoro en verdad cada vez más, es la mirada comparativa, que me parece que es sumamente enriquecedora. Olbach, el editor, es un comparatista muy reconocido en el mundo, y no solamente en Estados Unidos, un comparatista de la educación superior en particular. Y obviamente los autores que él ha invitado para que colaboren en esta publicación, todos tienen o han hecho, o si alguno no la tiene profesionalmente, han hecho el esfuerzo para que los temas que tratan tengan esa mirada comparada, que nos ayuda a saber dónde estamos parados y nos ayuda a conocer las buenas prácticas y a inspirarnos en ellas. Este es un valor que a mí me parece sumamente interesante, el de comparar. No porque tenga sentido copiar nada. A esta altura del partido me parece más que evidente que eso no funciona.
pero sí para abrir nuestra cabeza, ver cómo se hacen las cosas en otros lados, evitar cometer los errores que a veces se cometen y aprovechar lo que se hace bien. Inspirados en eso, siempre, claro está, con lo que es la regla primera de la educación comparada como disciplina, que es que cualquier experiencia ajena debe siempre pasar por el tamiz de nuestra propia realidad. Ese es el criterio básico a tener en cuenta para que la educación comparada, y en este caso la educación superior comparada, sea provechosa. Y la tercera virtud que yo mencionaría, y que comentaba recién con el rector y otros, es que es un libro escrito por gente que sabe de lo que habla. Todos son gente que conoce a fondo, profundamente, la cuestión sobre la que escribe, pero que además tiene experiencia práctica sobre eso. Por lo menos la gran mayoría de ellos. Todos han sido, o casi todos han sido presidentes o vice chancellors o decanos. Y esto es un valor muy interesante porque además de conocer el tema, además de tener experiencia sobre ello, saben escribir bien. Los artículos son muy atractivos desde el punto de vista de su escritura, que es un género, no sé si es un género, pero algo así, que nosotros cultivamos poco, porque tenemos los libros de los investigadores, tan valiosos como se quiera, a veces difíciles de leer porque están escritos en un lenguaje no asequible para todo el mundo, o en todo caso no suficientemente atractivo. En muchos casos, hay casos en que sí, pero que son gente que tiene formación como investigadores, pero no experiencia, sobre todo en cuestiones como esta, ¿no? En donde los secretos del oficio no se aprenden sino estando sentado en el lugar. Entonces, entre nosotros digo, a diferencia de lo que uno ve en el mundo americano, de los Estados Unidos, quiero decir, hay gente que investiga y que escribe los resultados de su investigación, y hay gente que tiene experiencia, obviamente, gente que está en estas posiciones, pero que después normalmente no escribe sobre sus experiencias. Y de esa forma se pierden para el común de la gente y sobre todo para aquellos que están interesados en la vida universitaria y que están queriendo saber cómo es esto de liderar o de conducir universidades, de gobernar universidades. Se pierden muchos secretos del oficio que solamente se tienen y se conocen cuando se está en esos lugares. Esto me parece que falta, y esto acá está muy, muy claro a mi juicio. El libro tiene todas esas virtudes, pero no es un libro fácil de comentar, no es un libro fácil de resumir. En primer lugar, por lo que dijo Raquel, son 18 autores que escriben 13 capítulos, más un prefacio, más una introducción, que no es una introducción formal, es una introducción ni que repite lo que dice, resumidamente lo que dice cada uno de los autores. Es una introducción escrita por el editor, que como les digo es una persona sumamente versada en estas cuestiones, lo cual hace que el libro sea muy, muy difícil de poder comentar en toda su extensión. En verdad, uno debería comentar cada artículo, porque el contenido de cada artículo y el nivel con que está tratada la problemática ameritan que sea comentado por individualmente. Pero ustedes me matarían y yo no sería capaz de hacer una presentación en un tiempo razonable, en un tiempo prudente. Por lo tanto, lo que me ha parecido mejor es intentar descubrir, o por lo menos lo que a mí me parece, 2 o 3 ejes que
que creo que atraviesan gran parte de los artículos. Y comentar un poco sobre esos ejes, algunos los insinuó recién Raquel, para a partir de allí podamos intercambiar ideas y concluir este trabajo. Creo que uno podría comenzar por un breve análisis del título del libro. Liderazgo para universidades de clase mundial, desafío para países en desarrollo. Y a mí me parece que aquí, ya en el título, hay como dos de esos ejes. Liderazgo y universidades de clase mundial. Lo de países en desarrollo, algún comentario creo que vale la pena hacer, pero no me parece que sea un eje del libro. Sí, el tema del liderazgo, porque en verdad el libro está centralmente pensado alrededor del liderazgo y de los desafíos que el mundo universitario de hoy plantea a quienes les toca cumplir la tarea de dirigir universidades. A mí me parece que en materia de liderazgo, los americanos siempre han tenido, cada vez que hablan de la conducción de instituciones y sobre todo cuando hablan de cambios o transformaciones en las sociedades, que tienden por lo general a ponderar tal vez en exceso el papel del liderazgo. Y sin desconocer en absoluto la importancia que tiene el liderazgo en general y en particular en instituciones de este tipo, me parece que ponderarlo en exceso hace que creamos que casi todo se debe a los atributos personales del líder, que no es solo el carisma, son varios, algunos dones naturales, otros aprendidos, pero exagerando el papel y el valor del liderazgo, me parece que olvidamos la importancia de las instituciones. Tal vez en Estados Unidos esto no es muy visible porque son países, o es un país con instituciones muy consolidadas. En países donde las instituciones son mucho más débiles, como es nuestro caso, ponderar demasiado las virtudes el papel o el rol de los líderes está bien, pero subestima, minimiza el papel de las instituciones. Felizmente, en el libro hay un capítulo que está bastante al final, un capítulo específico sobre el desafío del liderazgo universitario en el mundo en desarrollo. Ese es el título que tiene el capítulo. Está escrito por Bruce Johnston. Johnston es un economista que ha dedicado buena parte de su vida al tema del financiamiento de las universidades y ha escrito una enorme cantidad de libros, de textos, de informes, etcétera, sobre ese tema. Pero en este caso, Johnston lo que hace es reflexionar sobre el liderazgo. Y allí él plantea con mucha claridad su idea de liderazgo como, cito, la combinación de autoridad y de influencia. Autoridad e influencia, para llevar adelante y materializar un cambio. Esto es lo que textualmente dice. No solo la influencia, también la autoridad, las dos cosas. El liderazgo deriva, dice, no solo de la capacidad personal de influir en otros, para lo cual se requieren dones naturales y aprendidos, sino también de la autoridad o poder que se confiere al puesto, a la posición de rector, de presidente, etc. La capacidad de asignar recursos,
la posibilidad de que ocupando esa posición se puedan asignar recursos o no, de designar personal, docentes, de recompensar, de actuar como CEO, etcétera, etcétera. La capacidad de llevar adelante un cambio no es solo una cuestión de influencia, repite, que deriva de atributos individuales, el liderazgo, sino también de la autoridad asignada a la posición, que depende de las restricciones externas de las estructuras y del marco institucional. Que aunque tenga condiciones de líder, condiciones naturales de líder, esas condiciones y esa posibilidad de influir en otros, en el caso de las universidades fundamentalmente influir en el buen sentido en el cuerpo docente centralmente, no se pueda llevar a cabo en plenitud, en toda su magnitud, como consecuencia de restricciones que, llevadas las cosas al extremo, pueden hasta obstaculizar ese trabajo que es propio de todo líder. Entonces, no es solamente el papel del líder, la influencia, es también el papel de las instituciones y el papel que las instituciones dejan al líder. Dejo aquí el tema del liderazgo porque voy a volver sobre él en un ratito, porque las otras cosas que hay para decir del líder tienen que ver mucho con un tercer eje que a mí me parece que es el de la creciente complejidad de las instituciones hoy. El primer eje entonces que yo marcaría es este del liderazgo. Si a mí me hubieran encargado organizar ese libro, el capítulo de Johnston, este que estoy comentando, no lo hubiera puesto casi al final del libro. Lo hubiera puesto como uno de los primeros capítulos, porque me parece verdaderamente importante. Y es el único que plantea con claridad estas características y estas condiciones en las que los líderes con muchísima frecuencia tienen que actuar. Y digo que debería estar, en mi opinión, al comienzo del capítulo porque ilumina bastante lo que los otros autores dicen del liderazgo. Segundo eje que yo quería subrayar con ustedes. Universidades de clase mundial. Es liderazgo para universidades de clase mundial. ¿Qué son las universidades de clase mundial? En la introducción al libro, que está escrita por Olbach, y en el cual él describe un escenario en el cual los distintos autores se ubican, él da una noción con la cual yo no puedo sino coincidir. Dice, no todas las universidades pueden llegar a ser universidades de clase mundial en cuanto a competir por los primeros puestos en los rankings mundiales. No todas las universidades pueden llegar a ser de clase mundial en ese sentido, de competir por los primeros puestos de los rankings globales. Pero sí pueden ser, agrega, sí pueden llegar a ser de clase mundial en lo referente a servir de la mejor manera posible respondiendo a su misión en su región o país. Creo que difícilmente se puede estar en desacuerdo con esa idea, más allá de que, claro, es una idea tal vez un poco vaga, pero me parece que da claramente un sentido a esto de universidades de clase mundial y sobre todo da una pista para saber si a los países de esto que ellos llaman mundo en desarrollo les conviene políticas tendientes a ser universidades de clase mundial o no. Y él agrega, en este libro definimos el término clase mundial como realizar el mejor trabajo posible dentro del contexto de la misión o de la ubicación geográfica. A mí me parece realmente buena esta idea que él propone.
Pero me temo que esa idea de clase mundial, de universidades de clase mundial, no coincide con la idea de universidades de clase mundial que hoy predomina en el mundo. En este mismo libro, el último capítulo, escrito por Jamil Salmi, Salmi es el principal responsable del área de educación superior del Banco Mundial. Ha estado varias veces en Buenos Aires y tuve la oportunidad de tratar con él. Un hombre muy afable y muy inteligente. Y conoce muchísimo de universidades, de esa atalaya que es la posibilidad de estar en un organismo como el Banco Mundial viendo el mundo. Salmi, él escribe específicamente sobre universidades de clase mundial. Y Salmi dice, en lo que él escribe, de lo que él escribe surge con toda claridad que las universidades de clase mundial son las pocas grandes y buenas universidades del mundo desarrollado que aparecen en los primeros lugares de los rankings globales. Esta es la idea que él dice que son universidades de clase mundial. Solo existen entre 30 y 50 universidades en total, universidades de clase mundial en todo el mundo, y todas ellas provienen de un pequeño grupo de 8 países. 8 países de América del Norte, fundamentalmente Estados Unidos. La otra universidad de clase mundial que aparece en los 10 o 20 primeros lugares de los rankings del Times de Londres o del Shanghai, etc., es la Universidad de Toronto, de Canadá. 2 o 3 universidades de Europa, básicamente Oxford y Cambridge de Inglaterra, y una sola excepción del mundo occidental, que es la Universidad de Tokio, que aparece reiteradamente en los primeros lugares. Todas ellas provienen de ese pequeño núcleo de países y tienen esas características. Y basta leer las condiciones que Salmi, que este hombre, apunta para que lo sean, para confirmar esta idea. ¿Qué es lo que hace falta, según Salmi, para tener una universidad de clase mundial? Primero, una alta concentración de talento, tanto en el cuerpo docente, tanto en los profesores, investigadores, etcétera, como en los estudiantes. Lo cual supone necesariamente una altísima selectividad. No hay universidades de clase mundial que no sean altamente selectivas. En segundo lugar, recursos en abundancia, por el costo que tienen estas universidades. Básicamente el altísimo costo de la investigación de punta, de la investigación más avanzada. Y en tercer lugar, gobernanza favorable y flexible, dice él. Y con eso se refiere al marco regulatorio, nosotros diríamos el marco regulatorio, a la autonomía institucional, la autonomía que tenga la universidad y el contexto competitivo en que la universidad tiene que actuar. Aquí también queda un campo enorme para el debate, para analizar y para ver la actitud y las políticas más convenientes que a los países en desarrollo, dentro del cual nos encontraríamos como país, convendría seguir, llegado el caso. Y esto porque son muchos las universidades y los gobiernos que muestran una cierta desesperación por aparecer en esos rankings. Las universidades, por una razón obvia, aparecer en los primeros lugares de esos rankings, en donde ninguna de nuestras universidades aparece antes del número 290 o cosa por el estilo, aparece 1 o 2 universidades.
es un gran mérito y un gran atractivo para conseguir muy buenos profesores y para conseguir mejores alumnos. Pero también los países, porque en este mundo globalizado el crecimiento y el desarrollo de los países depende, como tantas veces se dice, y cada vez más, de la posibilidad de generar y de difundir conocimiento de primer nivel. Por eso la paradoja que recordaba Raquel, que Olbach escribió hace varios años ya en uno de los escritos, de los múltiples escritos que tiene, y es todos quieren una, nadie sabe cómo se consiguen, cómo se tienen, y nadie sabe realmente qué son. Pero todos quieren tener por lo menos una. Entonces, frente a esta desesperación, a veces se nota por tener ese tipo de universidades, como país en vía de desarrollo es bueno reflexionar sobre eso. Más allá de cómo se las entienda y de las limitaciones que obviamente existen, algún observador crítico podría decir que en el libro hay algún grado de inconsistencia entre lo que Olbach dice al comienzo, definimos como universidad de clase mundial a esta idea que él tiene, de universidades que hacen lo mejor, que tienen un compromiso firme de hacer lo mejor posible para cumplir con su misión y con sus funciones, y esta idea que da uno de los invitados al convite, que es Salmi, con una idea mucho más real en el mundo de hoy de lo que se está considerando universidad de clase mundial. Prefiero interpretar esta posible discrepancia en un sentido más positivo y más proactivo, si se quiere. A mí me parece que, en definitiva, si uno ve cómo son las cosas, Salmi tiene mucha razón cuando caracteriza de ese modo a las universidades. Y lo que Olbach hace es decirnos, una universidad de clase mundial debería ser aquellas universidades que hacen todo lo posible para ser mejores cada día. Y si uno lo interpreta así, no veo que haya contradicciones. Pretender desde un país en desarrollo. No quiero dedicarme mucho a este tiempo a este tema de los países en desarrollo porque no hay tiempo. Pero merecería también algún comentario, porque es una categoría un poco genérica y un poco ambigua. Entran ahí de todo, desde China, país que, según muchos gurúes, dentro de no tanto tiempo pasa a ocupar el primer lugar en el poder mundial, India, con toda la complejidad que tiene la India, hasta países insignificantes. Entonces, países en desarrollo, está bien. Me parece que en el libro la categoría es usada para distinguirla claramente del mundo desarrollado, que es distinto y que tiene otras condiciones también para tener universidades de este tipo. Tercer eje, la creciente complejidad de las universidades. Entonces, primer eje, liderazgo; segundo eje, universidades de clase mundial; tercer eje, que a mí me parece que asoma una y otra vez a través de todo el libro, universidades de clase mundial. Esa creciente complejidad es, en efecto, un rasgo que destacan casi todos los autores de este libro y de todo el mundo que escribe con cierta prolijidad sobre universidades hoy. En algún sentido, dice el editor, las universidades de hoy se parecen, sobre todo las de mayor tamaño y de mayor presupuesto, a las grandes corporaciones. En algunas cosas, digamos, porque en otras, en temas de
de productividad, etcétera, no son muy comparables. Pero en muchos otros sentidos yo creo que hay que admitir que, sobre todo algunas universidades grandes, se parecen bastante en cuanto a complejidad con las universidades. Pero al mismo tiempo, las universidades son comunidades académicas. Y una empresa no es una comunidad académica, ni le interesa ser una comunidad académica. En muchos sentidos, una universidad se parece, porque tiene, como toda organización, tiene cosas comunes con una empresa. Pero el alma, el núcleo, es propio de ella, de una naturaleza muy particular. Esta es otra cosa que subraya Johnston, el primer autor que les mencioné, que hablaba de las cualidades del líder y del papel del líder. Que para ser un buen líder hay que sí o sí conocer a fondo y entender, no solamente conocer teóricamente, entender la naturaleza propia de la universidad como organización, que es una organización muy particular, que no es ni una empresa, ni una ONG, ni una burocracia pública, es otra cosa. Pues bien, las universidades, dicen muchos de los autores, son a la vez todas estas cosas. Tienen mucho de empresas, de comunidades académicas, de organizaciones burocráticas, etc. En algún sentido, las universidades son entonces todas esas cosas, pero son también comunidades académicas con objetivos, tradiciones y valores que las distinguen claramente de una empresa. Hoy esa complejidad propia de la naturaleza misma de la universidad se ve potenciada y a la vez desafiada por una serie de factores: masificación creciente, exigencias de mayor calidad y de mayor equidad al mismo tiempo, recursos escasos, nacionalidad de todo el mundo, contexto competitivo, extensión. Un autor inglés que conoce muchísimas universidades, Michael Shafter, habla de la extensión de fronteras de las universidades. Las exigencias de mayor calidad y de mayor equidad se dan al mismo tiempo que la masificación. La excelencia como búsqueda incesante de la calidad ha sido siempre el rasgo distintivo de las universidades. Era un objetivo que, con sus más y sus menos, siempre pareció posible en lo que Martin Traub, otro hombre que escribió muy tempranamente sobre el tema de la masificación, llamó la fase elitista de la educación superior. Pero en tiempos de masificación y de aspiraciones, por lo menos de aspiraciones a una incipiente universalización de la educación superior, incipiente ya no tanto, ¿no? Porque en los países desarrollados la educación superior, que no es solamente la educación universitaria, pero la educación superior ya alcanza casi al 70-80% del conjunto de la población, los que pasan por la institución de educación superior. Y en Argentina mismo tiene unos porcentajes en ese sentido de gente que ha pasado. Claro que en Argentina ha pasado es que se haya inscripto, y sabemos que de los que se inscriben, los que terminan son pocos. Pero el porcentaje es muy alto, más próximo al de los países desarrollados que el de los países del nivel de desarrollo que tiene la Argentina. Entonces, la aspiración a la universalización de la educación superior ya no es tan lejana. Pero bueno, lo que quiero decir es que esta posibilidad de buscar una creciente calidad era más simple en las épocas o en la fase elitista, en la fase que la universidad alcanzaba grupos selectos de la sociedad, y no a épocas en donde la masividad es parte de la realidad de todas las universidades. El capítulo sobre estrategias y ambigüedades de la calidad y su debate, que es escrito por Liz Reisberg,
es uno de los más sugerentes del libro, en mi opinión, no tanto por el nivel de información sobre el tema y la forma como está evolucionando ese debate, sino por la sutileza del análisis y los interrogantes y reflexiones que plantea. Realmente vale la pena leer ese capítulo, se lee fácilmente y plantea una cantidad de cuestiones que uno dice, realmente, por lo que uno conoce, pasa mucho de esto. ¿Hasta dónde la evaluación, que es el instrumento que hoy todos los países están utilizando, la evaluación y la acreditación, para intentar operar sobre la calidad, no porque la evaluación opere, sino como primer paso, hasta dónde va más allá simplemente de evaluar insumos y llega al núcleo duro de los procesos de aprendizaje y no digamos de los resultados. Hasta dónde llega a evaluar realmente la enseñanza, que son carencias que en todos lados surgen. Y sobre eso vuelvo rápidamente enseguida. Y aquí habría que vincular este capítulo sobre la calidad con otro sobre los rankings. Los rankings globales de universidades y su impacto debido a dos expertos chinos. El libro, como decían recién, está escrito no solamente por americanos, sino también por gente de otros países, algunos chinos, también africanos. Hay 3 latinoamericanos de nuestros vecinos de Chile, uno el rector de la Universidad Católica de Chile, cuya visión es la de llegar a ser una universidad de clase mundial, formalmente, es lo que se ha propuesto en la Universidad Católica de Chile. No sé si lo conseguirá en el sentido de que dice Salmi, porque creo que para esos países es complicado, pero ya figura en los 300, por lo menos en los 300 primeros lugares de algunos de estos rankings. Cosa que entre nosotros son muy poquitas las universidades que han podido hacerlo. Entonces, habría que vincular este capítulo sobre calidad con el capítulo de rankings que está en este mismo libro. ¿Por qué? Porque uno tiende a asociar la posición en los primeros lugares de esos rankings con la calidad de esas universidades. Y sin duda que en muchos casos, tal vez en la generalidad de los casos, es así. Pero la evidencia que hay, y los autores de estos 2 chinos que tienen mucha experiencia en materia de rankings en particular, por lo que dice su biografía, es que la correlación que hay entre posición en la tabla de los rankings y la calidad es ciertamente débil. Y esto porque los rankings reflejan de modo inadecuado todas las funciones de la universidad. Básicamente reflejan la calidad en materia de investigación, fundamentalmente. Y olvidan que las universidades, en todos lados, pero en particular en países como los nuestros, tienen también otras funciones, entre ellas la de formar, la de capacitar, la enseñanza, y también la de prestar servicios. Y también importa el tema de los rankings porque últimamente hay mucha crítica, no solamente en América Latina. A mí me llamó la atención que estos 2 chinos mencionen esto. Reciben muchas críticas por muchas debilidades metodológicas que se esconden detrás de las posiciones que logran tener las universidades y que el común de la gente y el común de las universidades normalmente no tienen ni idea. Debilidades metodológicas que tienen que ver con la selección y la ponderación que se hacen de los indicadores que se utilizan para categorizar a las universidades. Debilidades con las metodologías que se usan para obtener información, etc.
Decía también que las mayores exigencias de calidad vienen hoy de la mano de la presión por una mayor equidad, lo que, siendo sin duda legítimo y deseable, complica aún más la búsqueda. El capítulo sobre acceso y equidad, que escribe también Reisberg, y esta vez acompañada de David Watson, que es un inglés que ha sido rector de universidades, etc., incursiona en distinciones conocidas, pero lo hace con la claridad de ideas y la agudeza que caracteriza a estos autores. Constata que la mayoría de los países ha tenido éxito en ampliar el acceso, pero ello no garantiza la equidad, como es conocido. Porque la equidad significa más que abrir un poco más la puerta. Equidad no es simplemente abrir la puerta. La equidad requiere que las oportunidades estén igualmente disponibles para todos los ciudadanos, cualquiera sea el segmento social, étnico, geográfico, etcétera, del cual provienen. Y en este punto preciso, los intentos no han sido igualmente exitosos para abrir el acceso. Además, el concepto de equidad es amplio e incluye, además de la igualdad de oportunidades a la entrada, apoyo al desempeño de los distintos grupos de estudiantes a lo largo de su carrera en la universidad. Todo lo cual, como se comprende fácilmente, plantea enormes desafíos para el liderazgo de las universidades y es materia de difícil trabajo en las universidades. No solamente facilitar y abrir las oportunidades para que entren, sino también asegurar ciertas condiciones mínimas para los que vienen con menores, no por responsabilidad de las universidades, porque son factores sociales lo que habitualmente hacen que muchos de los chicos que, sobre todo en los tiempos actuales, están entrando a la universidad, vengan con un capital cultural acumulado, mucho menos valioso que el que traían los clásicos estudiantes universitarios. Pero la equidad supone no solamente facilitar el acceso a ellos, sino lograr que durante su trayecto en la universidad no que tengan asegurado el resultado, porque esto sería un engaño, pero sí las condiciones para que puedan estar en parecidas condiciones a quienes vienen con mejores condiciones para aprovechar la enseñanza universitaria. Esto es muy difícil de hacerlo. Muchas universidades lo están haciendo, todas están preocupadas por los niveles de deserción, por ejemplo, pero convengamos que es ciertamente complicado y ciertamente difícil. En materia de financiamiento, con una mirada comparativa, no sé, estoy muy pasado ya. Ok, me apresuro. Johnston, este mismo autor que escribe sobre el liderazgo, tiene un capítulo sobre el financiamiento y escribe un capítulo que nos deja un poco casi sin aliento. Un capítulo uno diría que muy pesimista, pero la verdad que viendo cómo funcionan y son estas cosas, uno termina admitiendo que es un capítulo o una idea sobre el tema recursos muy realista. Él básicamente lo que hace es analizar dos trayectorias divergentes que son conocidas. Por un lado, costos unitarios crecientes, es la realidad en todas las universidades del mundo. Y por otro lado, ingresos cada vez más vacilantes y cada vez más en declinación. Más allá de ciclos como el que hemos tenido en estos últimos años, de un cierto mejoramiento de las universidades, a largo plazo, en todo el mundo, la situación está cada vez más complicada. Y por lo que él dice, no se ven muchas miras que por el lado del apoyo público a las universidades puedan esperarse con cierto realismo un mejoramiento sustantivo. Entonces lo que él plantea es qué hacer, porque con mucho realismo dice recortar gastos, pero recortar gastos en todas las universidades, pero en las universidades públicas en particular, como son las que ellos tienen en vista, es una tarea políticamente sumamente difícil, porque el gasto estratégico, como él dice, los gastos más fuertes, son gastos en personal.
y básicamente en personal docente. Es fácil recortar gastos, pero ¿a qué costo? ¿Y con qué impacto? ¿Y con qué consecuencias? Entonces lo que él plantea cosas de este tipo, muy complicadas de que nos dejen con ánimo, pero al mismo tiempo y pensando realmente, aseguro que es difícil encontrar alternativas a esos problemas. En definitiva, él termina proponiendo que a lo que va el mundo, y ya es en gran parte así, es a un creciente compartir costos de la universidad, básicamente con familias y estudiantes, a través de distintos mecanismos que hay en todos lados, no solamente los aranceles, créditos, un sistema como los que tiene Australia, Tailandia y otros países, que ahora lo adoptó también Inglaterra, de hacer que la suerte de AFIP registre a los alumnos que no pueden pagar sus estudios, y tienen con eso un crédito, que luego es un crédito fiscal que tienen que devolver, etc. Hay muchas formas, pero eso yo puedo asegurar que, porque me ha tocado estar en momentos en que eso se propiciaba en los organismos de gobierno, y puedo asegurar que políticamente es también extremadamente difícil. Esto yo lo vincularía con otro capítulo que hay aquí, que es sobre fundraising, escrito por otro chino. Un capítulo extremadamente optimista, que yo entiendo, pero que me parece que hay que leer con cautela, porque el optimismo que este hombre refleja y que respalda con una cantidad de ejemplos que pone concretos de lugares, países en donde se lograron cosas para nosotros imposibles de pensar siquiera, se dan en contextos sociales y culturales con tradiciones totalmente distintas de las que hay en otros países. Entonces se puede explicar en esos países, es mucho más complicado apoyos de donaciones privadas en países como los latinoamericanos, como el nuestro en particular, etc. Seguramente que algo se puede hacer, seguramente que el Estado mucho tiene que hacer a través de distintos esquemas de estímulo fiscal, de esquemas de equiparación, lo llaman ellos, que es, hay un peso de donación, el Estado pone otro peso para la universidad que recibe esa donación, o hay 3 pesos, pone 1, o pone 2, en fin, distintos mecanismos, y él pone ejemplos de cómo se ha logrado. Creo que eso se puede, con una mirada de más largo plazo, se debería intentar, y el Estado debería hacerlo, pero tampoco es muy simple, ¿no? Y bueno, no avanzo mucho sobre esto que Shattuck llama la extensión de fronteras, que es la ampliación de las funciones y de las actividades legítimas de las universidades. Cosa que pasa en todo el mundo, y que ha cambiado sustancialmente la tarea de gobernar y de gestionar las universidades. Los rectores o presidentes, o como se llamen, tradicionalmente se ocupaban de sus instituciones, básicamente su relación con el cuerpo docente, su atención a las condiciones que tienen que darse dentro de la institución para que las cosas funcionen, etcétera, etcétera. Hoy esa es apenas una parte, y no sé si la más importante es la que puede ocuparse un rector, porque además tiene que ocuparse de un frente externo extremadamente complicado. Relaciones con los gobiernos, empezando por el Ministerio de Educación, relaciones con las agencias de regulación y las agencias de evaluación y acreditación, relaciones que no se pueden descuidar, relaciones con el mundo de las empresas, relaciones con otras universidades, relaciones con los organismos que asocian a universidades, relaciones con el mundo exterior, y todo esto y mucho más ha vuelto extremadamente complicada y multifacética
la tarea de los rectores y el oficio de gobernar universidades. ¿Qué liderazgo? Es la pregunta final y termino. ¿Qué liderazgo para instituciones de este tipo, como son las que hoy se tienen? ¿Qué líderes? En un contexto así, las condiciones para un liderazgo efectivo son cada vez más exigentes. Y no basta que un miembro del cuerpo docente con cierto carisma sea elegido por sus pares para que asuma el rol de rector y dirija una institución universitaria. Si bien conocer y entender, como dije, lo que es la naturaleza misma de lo que es una universidad es fundamental, con eso no alcanza. Hay que tener condiciones de haber vivido la academia y de entenderla, pero además, y cada vez más, condiciones para gestionar. En gran medida, los rectores son verdaderos CEOs de sus universidades, porque deben ocuparse de una cantidad de cosas que no son las que un docente, un profesor, un investigador tiene en mente cuando piensa llegar a ser rector. Tiene que tener cierta habilidad política, porque no solamente porque las universidades todas están cada vez más politizadas, sino porque exige un manejo muy cuidado y muy difícil de ciertas situaciones, y la habilidad política es fundamental. Tiene que tener mucha capacidad de comunicación. Tiene que tener esto que en la planificación estratégica, sobre lo cual hay un capítulo, llaman la visión, una idea clara de hacia dónde se quiere llevar la universidad. Todas estas condiciones y otras son necesarias para ser rector. Y a mí me llamó la atención, y termino, me llama la atención que ninguno de los autores de este libro, creo que no se me ha pasado por alto, alguno, creo que ninguno, habla de algo que a mí me parece que cada vez más es necesario para enfrentar este tipo de cosas, y es la idea de un liderazgo en equipo, o de un liderazgo de equipo. Ninguno habla de eso. Todos apuntan al liderazgo, pero más bien como el liderazgo individual. Y me parece a mí que cada vez más es importante el tema del equipo. Por supuesto, que tengamos equipos que puedan suplir aquellas cosas o aquellas habilidades que el rector no las tiene, porque no puede tenerlas a todas, o es muy difícil que pueda tenerlas a todas, no exime de que haya alguien quien en definitiva tome la decisión y lleve las cosas adelante. Pero este trabajo de equipo, este liderazgo de equipo, a mí me parece que hay que subrayar en estos tiempos de hoy. Muchas gracias. Quedo abierto a... Muchas gracias, Eduardo. Hago una sola pregunta y después abrimos a las inquietudes de ustedes. Retomo un poco la idea de la ampliación de fronteras, sí. Y la sumo a esto último del liderazgo también, a esta complejidad de roles que tiene que tener un rector. ¿Qué pasa con la función central, creo, de la universidad de enseñanza, de formación, cuando una universidad es también en cierta medida una empresa, en cierta medida una entidad legal, una agencia estatal, con un rector que, como usted decía, tiene que conocer y haber transitado y conocer la academia, pero a la vez ser un CEO, hacer fundraising y tomar decisiones y administrar crisis y vincularse con el Estado, ¿no? Sí, el tema de la enseñanza es un tema crítico hoy día en todo el mundo. Y es un tema que preocupa y que se está debatiendo en muchas de las mejores universidades. Uh-huh. Y que debiéramos debatir también nosotros, porque también aquí pasa mucho de lo que está pasando en otros lados, porque de alguna forma hemos copiado o hemos seguido tendencias parecidas. La enseñanza ha quedado como en un lugar secundario en las universidades. Pero a mí me parece que ha quedado como en un lugar secundario
no tanto por esta combinación o superposición de roles, no tanto por eso, porque que la universidad se parezca mucho, tenga mucho de una empresa, o tenga mucho de una organización de otro tipo, tenga que ocuparse de cuestiones, su rector tenga que ocuparse de muchas otras cuestiones, etcétera, no debiera tener como consecuencia necesariamente el descuido de la función de enseñanza. A mí me parece que la función de enseñanza está desvalorizada en las universidades por dos razones principalmente. Una que es muy conocida y otra que pocas veces se comenta, por lo menos en voz alta. La razón más conocida es que en todo el mundo, y también acá, se ha priorizado y de modo manifiesto y clarísimo la investigación. Lo que vale para la carrera de un académico es fundamentalmente la investigación, no tanto la enseñanza. Y la enseñanza muchas veces se asume casi como una carga, que hay que cumplir para poder ser un investigador, que es en donde yo como tal encuentro incentivos, encuentro estímulos, encuentro reconocimiento de mis pares, encuentro reconocimiento en el mundo. Esa es la primera razón, creo yo, por la cual la enseñanza ha quedado y está un poco descuidada, un poco mucho descuidada en las universidades. Y la otra razón que me parece que se comenta menos es, ¿cómo decirlo?, esta realidad de la prestación arancelada de servicios a terceros por parte de las universidades. Fundamentalmente estoy pensando en las universidades públicas, como medio para obtener lo que se llaman recursos propios, como medio para obtener recursos que complementen el financiamiento estatal. En algún sentido eso está bueno, creo que es positivo, porque hace que un poco la universidad salga un poco de sí misma, garantice o facilite de alguna forma esto que no sé si lo expresa muy claramente, pero se suele llamar la pertinencia de la universidad, porque el que tiene actividad profesional hacia afuera desde la universidad podría después volcar esa experiencia en la propia enseñanza y en la propia investigación, etc. Pero pocos dicen que esto genera muchos problemas al interior de las universidades. Problemas que no están del todo resueltos. Y creo que no se comenta mucho porque hay muchos intereses legítimos, absolutamente legítimos, de los propios profesores y de los propios investigadores. Estos reciben un incentivo que a veces es importante en función, bien digo, de la importancia que tenga la investigación o la consultoría que hacen, que mejora sus ingresos y a la vez permite que tengan una forma de hacer un trabajo profesional que de otra forma no sé si lo harían. Ahora bien, eso, el participar en ese tipo de trabajos, tiene como consecuencia un descuido, para decirlo suavemente, un descuido de la agenda que como profesor uno tiene. Porque, en primer lugar, cuando uno asume una responsabilidad de ese tipo, tiene plazos. Cuando una empresa contrata un trabajo, o el propio Estado, en Argentina es mucho el propio Estado el que hace esto con las universidades públicas, tiene que cumplir plazos para el trabajo que ha contratado. Y, por lo tanto, ese trabajo se convierte en la actividad principal de ese profesor durante un tiempo que puede ser bastante largo, a veces todo el curso de un alumno. Y la tarea de enseñanza va quedando en segundo plano. El profesor va cuando le queda tiempo y habitualmente sin preparar la clase, repitiendo lo que ya sabe, pero una buena clase supone siempre estar muy actualizado, preparar, etc. Y muchas veces no puede ir. Y va entonces el adjunto.
Y si no va el adjunto, va el JTP o el asistente. Y ocurre muchas veces que no es solamente el profesor titular el que se engancha, por así decirlo, en este tipo de actividades, sino es todo su equipo de cátedra el que va. Y entonces los alumnos, que son el objeto de su enseñanza, van quedando como en segundo lugar, en muy segundo lugar. Y en la propia tarea específica de investigación que los profesores tienen en la universidad también se ve subestimada, se ve minimizada. Porque primero hay que cumplir aquel otro compromiso, que puede ser de investigación, en muchos casos es un contrato de investigación, pero es normalmente una investigación aplicada, que es lo que interesa, no la investigación más básica, que puede ser la que la universidad ha encarado y tiene en sus líneas prioritarias de investigación. Entonces el tema de la enseñanza me parece a mí un tema muy lindo para debatir y se debiera debatir en serio porque está afectando a una de las funciones sustantivas de la universidad. Y las causas, me parece a mí, andan más por ese lado que por la complejidad. Por supuesto que el tiempo que los líderes, no solamente el rector, sino su gabinete de trabajo, su equipo de trabajo, puede dedicarle cuando tiene tantas otras cosas, específicamente a la enseñanza, es también menor. Y en ese sentido, tu idea es correcta, ¿no? ¿Alguna pregunta en la sala? ¿Alguien quiere hacer un comentario? Sí. Ahí está. En relación a esta cuestión, ¿cómo se podría jerarquizar la función de docencia, la función de enseñar? Mira, yo creo que, para tomar el ejemplo concreto de la Argentina, hacia mediados de los 90 se intentó jerarquizar y potenciar la tarea de investigación en las universidades, porque ciertamente el diagnóstico que por entonces se tenía era que la investigación estaba poco desarrollada en muchas, tal vez en la mayoría de las universidades públicas. ¿Qué es lo que se hizo con ese objeto? Un programa financiado por el Ministerio de Educación, que aún subsiste, que consiste en que los profesores que se categorizan formalmente como investigadores y que además hacen investigaciones que son evaluadas anualmente, reciben un incentivo a la investigación, que se llama. Incentivo a los docentes investigadores, el nombre que tiene. Esto hizo que se multiplicara realmente la actividad de investigación. Es posible que no todo fuera y no todo sea, porque aún subsiste, investigación en sentido estricto, investigación de valía, porque hay de todo. En universidades muy masivas, como son muchas y tal vez la mayoría de nuestras universidades, sobre todo públicas, es imposible que todos los que tienen acceso a incentivos de todo tipo sean verdaderos investigadores. En muchos casos hacen como que investiguen, es así. Pero de todas formas creo que mejoró mucho el tiempo y el trabajo de investigación y la cantidad de investigaciones que se hacen. Habrá que evaluar algún día cuán importante es el nivel de esas investigaciones. Pero fue una forma de priorizar la investigación. Había ciertamente en la reglamentación respectiva una norma por la cual quienes podían recibir incentivos por esa razón tenían que cumplir una cierta carga de enseñanza, unas ciertas horas semanales de enseñanza. Pero la enseñanza no recibió por la misma época incentivos particulares para aquellos que se empeñaran en hacer buena enseñanza. Hubo intentos.
Pero el tiempo pasó y no se pudieron poner en marcha. No se pudieron poner en marcha y no se pudieron terminar de diseñar, porque es ciertamente complicado. La investigación es mucho más fácil de identificar como objeto de incentivo, como objeto de estímulo. En la enseñanza no. Hay formas. México ha desarrollado algunas, etcétera. Pero no es fácil hacerlo. Me parece que sigue siendo una deuda. Si el trabajo de investigación tiene ciertos estímulos, también debe tenerlo el trabajo de enseñanza. No es cierto que todo el mundo tenga habilidades o condiciones para ser docente y para ser investigador al mismo tiempo. Creo que eso es falso. No es así. Hay gente que enseña muy bien y hay investigadores que son un desastre puestos al frente de un aula. Entonces, me parece que cuando damos incentivos a una de las funciones y no a la otra, estamos como forzando a la gente a que haga cosas para las cuales no está preparado, ni está capacitado. Sí, por Pero favor. por ahí va, me parece a mí la respuesta. Buenas noches, Enrique Martínez es mi nombre. Quería agradecer al profesor Sánchez Martínez por su exposición. Y quería hacer un comentario que no sé si estará bien encaminado o no. Yo tengo la sensación, cuando escucho hablar de los rankings, no puedo dejar de tener la sensación de que los rankings tienen un fuerte componente, por llamarlo de algún modo, de geopolítica de la educación superior. Es decir, por una razón fácilmente comprensible, las universidades de punta de los países anglosajones tienen funciones muy destacadas, y los países que de alguna manera buscaban desafiar esa hegemonía global, particularmente el caso de China, no es casual que el índice de Shanghái se proyecte desde allí, intentan hacerse presentes en los rankings, como también lo intentan otros estados muy desarrollados, pero no anglosajones, que también quedan bastante por fuera, como Alemania o como Francia. Entonces, proliferan las iniciativas en el sentido de la excelencia, buscar universidades de excelencia. Todo esto me parece espléndido y además creo que también de América Latina tenemos la obligación de superar esa situación que plantea el espacio iberoamericano de conocimiento. Sí. Claramente detecta que estamos muy por detrás de otras regiones. De manera que no es para nada ocioso, no digo construir universidades de clase mundial, pero por lo menos poner las barbas en un remojo e intentar construir universidades muy buenas en la investigación. Ahora, lo interesante es lo que usted decía, que se complementa ahora con las intervenciones de los colegas, esa ambigüedad semántica que plantea el libro entre qué es la clase mundial. Hay por allí algunas definiciones y hay indicadores, serían aquellas que forman más de 50 doctores al año, en cierto periodo. Pero me parece que es muy interesante, sobre todo en un público como el que tenemos, conformado por investigadores que están haciendo su maestría y su doctorado, profundizar en esos aspectos metodológicos y ver en qué medida podría una universidad ser, no sé si de clase mundial, pero de gran valía en términos de enseñanza, de gran valía en términos de conexión con la comunidad. Y creo que hay un espacio para la elaboración conceptual y metodológica muy grande para los colegas, su invitación, y agradezco entonces una vez más su exposición. Sí, yo coincido ampliamente con lo que acabas de decir. Y en ese sentido es que yo rescataba un poco lo que alguno podría decir que es una inconsistencia del libro, en donde hay dos posiciones claramente. Y me parece que es alentador escuchar de alguien que viene de ese mundo y que conoce el mundo, que plantea una idea de lo que puede ser una universidad de clase mundial, que me parece a mí, y creo que en este punto coincido, nos viene bien para en primer lugar, no inhibirnos de buscarlo. Porque cuando uno ve lo que son esas universidades y uno ve los presupuestos, yo acá no me he detenido en eso, pero uno ve los presupuestos que tienen esas universidades y digo, no, dejémonos a otra cosa, no a
a una universidad de clase mundial. Por mucho tiempo. Porque además generan otro tipo de problemas. A mí me parecería, por ejemplo, que en Argentina, si el Estado ve condiciones para desarrollar una universidad de clase mundial, que no estaría mal, aún en ese sentido más estricto de universidad de clase mundial. Siempre que pueda hacerlo. Y que tenga poder para hacerlo. Aunque tuviera recursos, que tenga poder para hacerlo. Porque perseguir objetivos de este tipo, varios de los autores de distintos capítulos remarcan cosas muy parecidas en el libro. Lleva a una distorsión en los patrones de asignación de recursos. Hay muchas formas muchas estrategias para desarrollar una universidad de clase mundial. El propio Jamil Salmi lo puntualiza. Se puede intentar modernizar alguna universidad existente. Se puede intentar fusionar, aprovechando las fortalezas de dos o más. O se puede crear una universidad, intentar crear. En Oriente están intentando hacerlo y estoy seguro que en no mucho tiempo lo pueden llegar a tener, y yo creo que hay ahí razones geopolíticas ciertamente. Ahora, los recursos que el Estado debería asignar, no para el momento, no solo para el momento de la creación, sino para sostener en el tiempo una universidad de este tipo, harían que todo el resto de las universidades deje de recibir no la misma proporción, pero los recursos necesarios para desarrollarse razonablemente bien. Entonces la cuestión es complicada, y a mí me llena mucho más, me parece mucho más interesante esta idea de que tratemos de hacer, de comprometernos realmente, y es parte del rol de liderazgo, de ser lo mejor posible en cada una de las funciones que desarrollamos, y cada universidad podrá decir, pretendo ser la mejor universidad de Argentina en materia de enseñanza, sin que por eso abandone totalmente la investigación. Pero no es la investigación de punta que es la que permite que figure en el puesto segundo, tercero o cuarto del ranking global. Puedo participar incluso de otro ranking, no está mal, pero no me parece a mí una decisión que puede tomarse sin un debate previo serio para intentar que cualquier universidad pretenda ser una universidad de clase mundial. La Católica de Chile se ha propuesto esto específicamente. Yo he leído trabajos de hace años en donde ellos se proponen que en el año 2038, creo que es, no sé por qué 2038, pero bueno, no debe ser alguna parte de su planificación interna, planificación de largo plazo. 2038 me parece que es, ellos pretenden estar en estos lugares de privilegio, ojalá que lo estén. Y me parece muy bueno el intento, porque va a implicar un esfuerzo enorme de esa universidad, que ya es buena universidad, para mejorar. No sé si es una decisión de política universitaria para un país de las características del nuestro. Podría serlo si hay poder suficiente, si hay recursos suficientes, si hay capacidad de investigación suficiente en varios campos, porque no es solamente que seamos buenos en un punto, ¿no? Pero coincido ampliamente en la necesidad de debatir más en serio el tema. Hay un trabajo bastante interesante para los que estén interesados en el tema sobre los rankings, escrito por Osvaldo Barsky. Está en la revista Debate Universitario de la UAI, la Universidad Abierta Interamericana, un artículo bastante informado y bastante interesante. ¿Alguna otra pregunta? ¿No?
Bien, bueno, le agradecemos mucho a Eduardo su lectura tan atenta, su guía de lectura que nos ha dejado para el libro, y los invitamos a la próxima presentación, esta vez con fecha, sí, dentro de 15 días tenemos nuestro próximo libro, un libro de producción de autores locales que estarán aquí en la mesa para conversar con ustedes. Así que muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias a todos.